Bienvenidos, pueblo de Dios, a nuestro programa semanal. Les saluda el autor Daniel Vadillo y donde quiera que usted se encuentre, allí le envío un gran abrazo de parte del Señor. En este día estaremos hablando bajo la temática Él nos ayudará a cargar nuestra cruz. Nos enfocamos en el día de hoy en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21, cual dice: Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Cirene fue una antigua ciudad griega en la actual Libia, la más importante de las 5 colonias griegas. Simón de Cirene pertenecía a la sinagoga de los sirenios y venía del campo, llegando posiblemente de lo acostumbrado porque se preparaba para la fiesta en Jerusalén de la Pascua de los judíos. Pienso que sería posible que Simón estuviera en Jerusalén de paso o en una peregrinación por la Pascua. También es posible que viviese establemente en Jerusalén después de vivir un tiempo fuera de Cirene. Primeramente, lo que me impresiona sobre Simón de Cirene es que no es ciudadano romano ni judío, sino un residente en Jerusalén. Simón de Cirene es un hombre el cual la Biblia resalta como uno que venía del campo. Y personalmente creo que es resaltado en las Escrituras para traernos una gran enseñanza sobre la transformación y renovación de nuestro entendimiento. No fue una casualidad que Simón se acercara a la multitud, ni tampoco fue una coincidencia el ser visto por un soldado romano para ser escogido para asistir a Jesús. Simón estaba en el tiempo correcto, en la hora correcta y en el preciso momento señalado por Dios. Y no sé posiblemente qué haya ocurrido en su vida, pero lo que ocurre en su vida no es coincidencia, sino que Dios está preparando el tiempo, los recursos, la fuente inagotable para derramar un milagro poderoso en su vida. Así que nada pasa por coincidencia, sino que el reino de los cielos está preparando la atmósfera para bendecir su vida y su heredad. Vemos en este pasaje 3 iniciativas muy importantes. Dios nos presenta a un hombre que no había escuchado a la multitud gritar "crucifícale", pero participaría de la crucifixión de Jesucristo. Simón de Cirene estaba entre la multitud, pero no era parte del sentimiento de odio que participaba la multitud. Y tercero, simplemente vino del campo, pero se acercó para convertirse en el único hombre que cargó la cruz de Jesús, el Salvador del mundo. Las Escrituras nos narran que Simón fue obligado a llevar la cruz. En otras palabras, Simón fue movido o impulsado con autoridad a hacer una cosa sin poder elegir. O sea que lo esforzaron a hacer algo ajeno a su propia voluntad. A pesar de que inicialmente Simón luchó y voció en contra de llevar la cruz de Jesús, los soldados romanos fueron firmes y violentos en su elección. También no podemos ignorar que sus 2 hijos, Alejandro y Rufo, le acompañaban y eran testigos cómo su padre había sido impuesto a cargar la cruz de un hombre el cual ellos jamás habían visto. En otras palabras, ellos no fueron testigos en cómo Jesús había sido negado por Pedro. Tampoco habían estado presentes en la traición de Judas o el arresto de Jesús en el Getsemaní. Simón de Cirene y sus hijos no estuvieron presentes cuando Jesús fue llevado ante el concilio, cual levantaba falso testimonio en contra de él para matarle. Simón y sus hijos no habían visto a Jesús ser atado, azotado y vestido de púrpura. Jamás vieron cuando se le puso una corona tejida de espinas sobre su cabeza para luego ser burlado, escupido, escarnecido y golpeado repetidamente en la cabeza con una caña.
Alejandro y Rufo no habían sido parte de aquella multitud que pedían la crucifixión de Jesús, pero ahora ven a su padre ser obligado a llevar la cruz de este hombre, cual estaba sangriento y débil. ¿Se pueden imaginar este panorama? Inicialmente nuestro amado Salvador Jesús había tenido las fuerzas físicas para poder iniciar la trayectoria hacia el Gólgota, pero en el camino debilitaron sus fuerzas y necesitaba asistencia para cargar una cruz física. ¿Y quién fue escogido a ayudar a Jesús? No fue uno de los discípulos, no fue un sacerdote de la ley, no fue un principal de la sinagoga, no fue un conocedor de la ley ni un escriba o fariseo. Fue un hombre de una tierra lejana, un extranjero en Jerusalén llamado Simón, el cual fue posicionado a convertirse en el único hombre quien cargó la cruz de Jesús hacia el Gólgota. Y yo no sé lo que haya pasado en su trayectoria y en su jornada, pero Dios le hará copartícipe de sus sufrimientos, pero para gloria suya. Habrá una transformación única y poderosa cuando andas mano a mano con Jesús. Cuando puedes ir en su jornada y ser partícipe quizás de aquellos sufrimientos, pero culminarán en gloria y en redención. Prepárate porque no es coincidencia lo que estás pasando, sino que Dios tiene un plan y un propósito en tu sufrimiento para llevarte a mayores niveles de gloria. Ahora, ¿se pueden imaginar cuán cerca estaba Simón de Jesús? Sus brazos tocaron los brazos ensangrentados del Mesías, sus caderas rociando con un cuerpo azotado y abatido. Simón tocó las vestiduras del Maestro, tocó la cintura de Jesús y le ayudó en su estado más frágil. La sangre de Jesús tuvo que haber manchado, impregnado las vestiduras de Simón. Y mientras la multitud presenciaba sus esfuerzos, Jesús miraba a Simón con ojos de amor. En el pasado, ¿cuántos hombres y mujeres luchaban por acercarse a Jesús para ser sanados de sus calamidades? ¿Cuántas veces la multitud apretaba a Jesús para escucharlo hablar con autoridad? Pero ahora, en ese momento decretado por Dios, Simón de Cirene compartió en el sufrir del Salvador. Simón vio a Jesús sin atractivo, lo vio sin esplendor, y es posible que había escuchado hablar de este hombre llamado Jesús, quien hacía milagros y prodigios, pero ahora está frente de él, mirándole con ojos llenos de ternura y de compasión. Creo que personalmente las heridas de Jesús fueron una poderosa señal a Simón, que todo lo que él estaba presenciando era por amor a él. Quiero pensar que cuando la sangre corría por la frente de Jesús, hubo una renovación en el entendimiento de Simón. Primeramente había sido obligado a llevar la cruz, pero ahora se está esforzando voluntariamente a no dejar caer la cruz. Me puedo imaginar a Simón paso a paso, hombro a hombro, suspiro con suspiro, sudor con sudor junto a Jesús hasta llegar al Gólgota. Él fue el único que físicamente asistió en cargar la cruz. Él fue el único que pudo ver a Jesús tan cerca para ver las expresiones del dolor de Jesús por la humanidad. Simón de Cirene fue el único quien podemos atribuir que la sangre de Jesús manchó sus vestiduras. Simón de Cirene, uno que venía del campo, fue lo suficientemente importante en el ministerio de la vida de Jesús para que su nombre fuese escrito eternamente en las Sagradas Escrituras. Fue Simón quien acompañó a Jesús hasta el último preciso lugar geográfico de su crucifixión. Esto es el Gólgota, cual traducido es el lugar de la calavera. Y quiero dirigirme a todo aquel que está escuchando este podcast, que usted tendrá experiencias únicas con el Salvador del mundo. Usted pasará por procesos y jornadas y trayectorias que solamente puede ver la mano de Dios obrar de una manera precisa en su vida. Hay milagros que vienen a su favor.
Hay provisión que se acerca a tu hogar. Hay puertas abiertas para tu ministerio que usted jamás pensaba o imaginaba, porque estás andando una jornada personal con el Redentor del mundo. Posiblemente su jornada se tornó inicialmente en dolor, en llanto, en sufrimiento, en abatimiento de espíritu, pero le vengo a declarar y a profetizar en el espíritu que Dios cambiará su lamento en baile. Es tiempo de salir de la oscuridad, es tiempo de salir de ese estancamiento emocional y decir: yo voy a llegar al destino glorioso que Dios ha decretado para mi vida. No te quedes estancado, que durante la jornada Dios será glorificado. Pienso que al finalizar la jornada hacia el Gólgota, Simón de Cirene tuvo que estar exasperado y agotado por el peso de la cruz. Además de estar escuchando la multitud gritarle a aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, él mismo fue presionado por los soldados romanos a aligerar sus pasos y a no dejar que la cruz se cayera al suelo. Él fue testigo del odio de la multitud, de los escarnios de la gente, de las amenazas en contra de aquel varón de dolores, apretando en su cuerpo. Nadie tuvo que relatarle a Simón sobre lo que había sufrido el caballero de la cruz, sino que él estuvo allí para presenciarlo cara a cara. Nadie tuvo que narrarle sobre cómo el cuerpo de Jesús apenas se podía sostener por sí mismo, sino que por medio de sus esfuerzos la cruz nunca se cayó ni hubo una demora hacia el Calvario. Ninguno tuvo que detallarle sobre los gestos de dolor y sufrimientos en el rostro de aquel nombrado el Rey de los Judíos, pues Simón estuvo solo a pulgadas junto al Salvador. Y aunque no se menciona que Jesús le hubo dirigido la palabra en la trayectoria del camino, el impacto de su mirada le fue suficiente para transformar su mente y su corazón. Vengo a decirte que en medio de tu dolor Dios le ayudará a cargar su cruz. En medio de la aflicción, en medio del abatimiento, en medio de la escasez, en medio de cualquier enfermedad, sea cual sea su estado emocional, físico o espiritual, hay un caballero de la cruz que anda con usted y le ha prometido la victoria. No se rinda en el camino, no ponga su mano en el arado para mirar hacia atrás, sino enfócate en la cruz del Calvario, porque la gloria de Dios arropará su ministerio, arropará su casa y sus hijos, y de seguro sus ojos verán las bendiciones del Rey. El apóstol Pablo expresa en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo expresaba que él había rendido su vida entera a los pies de la cruz. Ahora Dios tiene dominio y control de la vida del apóstol Pablo. Nada le podía persuadir a volver a los caminos del error. Él procuraba estar muerto al viejo hombre que está viciado en sus concupiscencias carnales. El apóstol Pablo estaba decidido, comprometido sin reservas a hacer la perfecta voluntad de aquel quien lo escogió y lo llamó al ministerio. La crucifixión de Jesús venció la misma muerte. El profeta Isaías lo expresa de esta manera en Isaías 53:7, que dice: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Pablo procuraba estar muerto al pecado y permanecer en la obediencia a Cristo. La crucifixión de Jesús fue la gloria personal de Pablo. Su dedicación y su devoción estaban consagradas al caballero de la cruz. Enfáticamente lo describe en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
El motivo de la pasión de Pablo estaba centralizado en un solo evento glorioso, y esto es la crucifixión de Jesucristo. Las Escrituras nos narran en el libro de Juan, capítulo 19, versículos del 16 al 17, que Jesús cargó su cruz, y por cuanto Él venció, Él no le iba a exigir a la humanidad hacer algo lo cual Él no había vencido. Antes que todos los soldados romanos le obligaran a Simón a asistir a Jesús en cargar la cruz, ya Él había abrazado y sufrido la cruz. Inicialmente, cuando Simón tomó la cruz de Jesús, Él la tomó en una forma carnal y en una perspectiva terrenal. Él estaba quizás preocupado por las críticas y los escarnios de la multitud. Él no quería cargar la cruz, pero pienso que después de llegar al Gólgota, algo extraordinario sucedió en su vida. Después de llegar al Gólgota, Simón se reuniría con sus hijos Alejandro y Rufo y se quedaron allí para ver cuando le ofrecieron de beber a Jesús vino mezclado con aceite. También es posible que pudieron ver de cerca la crucifixión de aquel quien le titularon el Rey de los Judíos. Al ver a Jesús sufrir, cargar la cruz y luego morir, fue uno de los sucesos más impactantes de la vida de Simón de Cirene. Simón fue un hombre enteramente renovado por la cruz y jamás olvidaría el amor de Jesús hacia él. Alejandro y Rufo, también conocidos como cristianos por los lectores de Marcos, fueron testigos del amor de Jesús hacia su Padre y también hacia sus propias vidas. Fue tanto el testimonio de Rufo que el apóstol Pablo se expresa de la siguiente manera en el libro de Romanos capítulo 16 versículo 13, diciendo: saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre y mía. La vida de servicio de Rufo y de su madre fueron tan impactantes para que el apóstol Pablo los mencionara en su carta a los romanos. Pablo tuvo una directa conexión con la familia de Simón de Cirene. Tuvo una conexión en Cristo con la madre de Alejandro y de Rufo. Él fue tan impactado y bendecido por esta familia que se toma la libertad de expresarlo en su salutación. ¿Quién unió al apóstol Pablo y a la familia de Simón de Cirene? La respuesta está íntimamente ligada a la crucifixión de Jesucristo. Y quiero animarte nuevamente que Jesús nos ayudará a cargar nuestra cruz. Jesús mismo enfatizó en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Podemos entonces deducir que aunque hayamos aceptado a Jesús como nuestro exclusivo Salvador, no estamos exentos a pasar por tribulaciones, sufrimientos, luchas, enfermedades y pruebas. Fue Jesús quien nos alertó en Juan 15:18 diciendo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Nuestra cruz personal nos posiciona para sufrir a causa de la justicia y de la santidad. Romanos 8:17 declara: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiero acordarte, amado hermano, que tomar nuestra cruz es señal de la verdadera resurrección con Cristo Jesús y la muerte del viejo hombre. Al morir a la vieja manera de vivir, somos consolados por el Espíritu Santo para poder resistir las pasiones de este mundo y las concupiscencias de la mente. El apóstol Pablo lo resaltó de esta manera en 2 de Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas las tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En medio de las leves tribulaciones somos fortalecidos y renovados espiritualmente para poder consolar a otros. Él ha prometido nunca poner sobre nuestros hombros una carga, una aflicción o un sufrir que nosotros no podamos soportar.
Él ha prometido nunca abandonarnos y nos aumentará la fuerza como la del búfalo. Cuando creamos desmayar y flaquear, Él nos ayuda a cargar nuestra cruz. Cuando somos tentados, Dios provee una salida. Cuando somos acusados, Dios nos justifica. Cuando somos amenazados, Él es nuestro abogado y defensor. Cuando estamos necesitados, Él nos sustenta y provee para cada una de nuestras necesidades. Las Escrituras lo afirman en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pienso que ante los ojos de la comunidad cristiana, Simón de Cirene adquirió una fama y una reputación. Puedo deducir que los fieles seguidores de Jesús le preguntarían cómo fue su experiencia con Jesús de Nazaret. Simón de Cirene venía del campo para entrar de lleno como ciudadano en el reino. Las palabras de Jesús se habían hecho reales en la vida de Simón cuando expresó en Mateo capítulo 11, versículos 29 al 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Culmino este podcast diciendo que Simón de Cirene venía del campo, solo llegando a Jerusalén de paso o en una peregrinación por la Pascua, pero Dios tenía otros planes para la vida de Simón y de su familia. Dios tomó una experiencia salvífica heroica y la convirtió en una obra maestral. Vemos en esta experiencia que el Padre Celestial dirigía los pasos de Simón, utilizó su vida, le dirigía utilizando su propia voluntad y curiosidad para acercarse a la multitud. Finalmente, el liderato divino condujo a Simón a realizar una corta jornada con resultados eternos. Y así sucederá en su vida, amado hermano que me escucha. Posiblemente llegaste a un lugar con unos planes, con unos objetivos, pero Dios lo tornará en una obra maestral. Posiblemente tenías unas intenciones, tenías unas obras en tu mente, una logística, algo tenías que hacer, pero Dios tomó la ocasión no para coincidencia, sino que tomó la ocasión como un decreto de Dios para bendecir su vida. Es por eso que podemos declarar con mucha certeza que Jehová ordena los pasos de los santos y nos conduce a la realidad de su voluntad. El hacer su voluntad nos aviva el espíritu para servir, para tomar la cruz del evangelio con dignidad y con integridad. De seguro y sin duda que Simón de Cirene nos dio un gran ejemplo de una mente transformada por el impacto de la cruz con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te animo entonces a seguir hacia adelante, porque el caballero de la cruz nos ayudará a cargar nuestra cruz. Aquel Paracleto Espíritu Santo está con nosotros en la hora más oscura de nuestra vida, no importando cuál sea la trayectoria o la jornada. Cuando usted piensa que ha llegado a su final, Dios abre un nuevo sendero, un nuevo camino para bendecir su vida y su heredad. Este ha sido Daniel Vadillo y realmente es un privilegio el poder compartir esta palabra contigo semanalmente. Estaremos aquí por Oasis Radio 97.3 FM todos los miércoles de 5:30 a 6. Para más información de nuestro ministerio, pueden visitarnos a nuestra página de internet danielvadillo.org o a través de las plataformas de redes sociales. Les recordamos que todos nuestros libros están accesibles en línea por Amazon Books. Me despido diciéndole que Jesús nos dio el ejemplo al cargar su cruz y morir en ella. Procuremos tomar la cruz del evangelio y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó
a la diestra del trono de Dios. Sé exitoso. Él nos ayudará a cargar la cruz y llegaremos en gloria, en triunfo hacia nuestro destino. Sé bendecido.